Estimados catequistas de la diócesis de Babahoyo, un saludo una vez más para todos ustedes. Un nuevo encuentro de formación catequético. Es una alegría compartir en esta tarde con ustedes, en estos minutos, para ir aprendiendo y reforzando todos nuestros conocimientos en relación a la doctrina de la Iglesia, a la palabra de Dios, para que así, primero nosotros seamos unos buenos católicos, sepamos dar razón de lo que creemos y también después como catequistas podamos transmitirlo a los demás. Un saludo para todos, espero que estén bien, que se hayan conservado bien, que no tengan mayores dificultades. En todo caso, siempre ustedes saben que le tenemos a Dios. Cualquier situación que nosotros podamos tener, siempre nos ayuda para que cualquier situación de dificultad que nosotros tengamos, siempre sabemos que tenemos a Dios con nosotros. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo y justamente por eso nosotros nunca debemos bajar la guardia, bajar las manos, sino siempre tenemos que mantenernos con espíritu, con energía, con mucha esperanza en nuestras vidas. Espero que estén bien entonces, espero que como catequistas siempre estén dispuestos a seguir trabajando por el reino de Dios, a seguir anunciando su palabra. Les invito a que iniciemos este nuevo encuentro catequético con una oración. Vamos a iniciar esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia de nuestro Señor, de la Santísima Virgen María. Siempre es bueno reconocer todo lo que Dios hace de grande, de bueno en cada uno de nosotros. Démosle gracias por la familia, don maravilloso, por la vida. Démosle gracias por el hogar que tenemos, por los alimentos, el trabajo, el pan de cada día, y pidámosle que sea quien nos ayude para que sigamos siempre adelante. Igual si hay alguna necesidad especial, la ponemos en las manos del Señor para que Él nos ayude y Él nos conceda todo lo que necesitamos. Hacemos la oración y decálogo del catequista. Señor Jesús, aquí me tienes para servirte y colocar a tus pies la labor en la que estoy empeñado. Tú me escogiste para ser catequista, anunciador de tu mensaje a los hermanos. Me siento muy pequeño e ignorante, soy a menudo inconstante, pero sé que tú me necesitas. Gracias por confiar en mí, pequeño servidor tuyo. Estoy pronto a cumplir esta hermosa tarea con sencillez y modestia, amor y fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, queridos catequistas, ahora sí hemos pedido la bendición de Dios, hemos orado un poquito, ahora vamos a compartir la tarea que se mandó el encuentro pasado. El martes pasado les habíamos indicado que contestaran algunas preguntas y hoy vamos a ver cómo contestaron, si hicieron o no hicieron bien la tarea. Atentos, a lo mejor alguno por ahí no hizo la tarea. Bueno, pero los que hicieron la tarea, les felicitamos mucho por poner empeño. Ustedes saben que cuando nosotros aprendemos algo, no basta con poner atención ese momentito. Después hay que ir, hay que volver a leer, hay que revisar los apuntes para que así
vayamos nosotros entendiendo y sobre todo memorizando todos estos conceptos, estas verdades de fe tan importantes que después tendremos que enseñar a nuestros niños en la catequesis. No se olviden, queridos catequistas, que estos temas que hemos venido tratando durante estas semanas se encuentran en el libro de formación para los catequistas de nuestra diócesis. Entonces, si alguien quiere conocer un poquito más, alguien a lo mejor quiere profundizar, pues vaya y lea esos libros. Aunque nosotros hemos tratado de hacer una buena síntesis de estos libros y presentarles también de una forma un poquito más didáctica, tal vez no como en los libros que está de corrido todo. Acá hemos tratado de hacer unos pequeños esquemas con dibujos para que ustedes puedan ir entendiendo mejor. Bueno, ahora entonces contestamos. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los nombres con los que conocemos a Jesús? ¿Cuáles son esos nombres? Bueno, el primero ya sabemos, Jesús, ¿no? ¿Quién le puso ese nombre a Jesús? Le puso José, el padre adoptivo de Jesús. Y justamente porque el ángel le pidió que él reciba a la Virgencita en su casa, le confesó que el hijo que va a tener la Santísima Virgen iba a ser por obra y gracia del Espíritu Santo, y le dijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador de los hombres. Miren, así es que el primer nombre con el cual le conocemos al Hijo de Dios es Jesús, Salvador de los hombres. Un segundo nombre es Cristo. Cristo. Nosotros nos llamamos cristianos, somos seguidores de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? Pues esta palabra Cristo viene de la palabra Mesías, que significa ungido del Espíritu Santo. Jesús es el ungido del Espíritu Santo, el anunciado por los profetas, que iba a venir para justamente salvar a todos. Pero aquel que iba a venir iba a ser un ungido por el Espíritu Santo, y esto significa Cristo. No olvidemos que después de esa unción en el río Jordán, Jesucristo fue y en la sinagoga dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, Él me ha ungido y Él me envía. Mire, Cristo es entonces el ungido del Espíritu Santo. Luego tenemos un tercer nombre, Hijo de Dios. Nosotros recordemos el pasaje del bautismo de Jesús. Cuando Juan el Bautista puso agua en la cabeza de Jesús, los cielos se abrieron. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Es el Padre que reconoce a Jesús como su verdadero Hijo. Luego nosotros tenemos el otro nombre, Señor. Señor le decían a Jesús. ¿Recuerdan? Cuando aquel leproso fue a pedirle que le cure, y le dijo, Señor, si quieres puedes curarme, Señor. Señor en el Antiguo Testamento se daba o se designaba con ese nombre a Dios, y asimismo ese mismo nombre se lo atribuye a Jesús, dándole esta característica de Dios. Cuando a Jesús se le decía Señor, pues se le estaba dando también ya este atributo de Dios, porque en el Antiguo Testamento a Dios se le decía Señor. Y en el griego Señor se dice Kyrios. ¿En qué consiste la encarnación del Hijo de Dios? Ese es un misterio en que por obra y gracia del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, el Verbo, se encarnó, tomó un cuerpo humano y se hizo hombre en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María, sin dejar de ser Dios. Se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Por esto afirmábamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Miren, la encarnación. Jesús tomó carne. Jesús se hizo hombre en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María, y se hizo hombre igual que nosotros, en todo igual menos en el pecado, pero sin dejar de ser Dios.
Por eso nosotros encontramos en Jesús una sola persona, pero dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús es verdadero Dios y al mismo tiempo verdadero hombre. ¿Cuándo comienza la vida pública de Jesús? Comienza en el bautismo, en el río Jordán, luego de lo cual va al desierto y es tentado por el demonio. Acuérdense cuántas veces le tentó el demonio a Jesús. Pero Jesús vence las tentaciones y luego pasa 3 años junto a sus discípulos predicando la conversión y que el reino de Dios ya está entre nosotros. Cristo en toda su vida se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que viene al mundo para ser perfecto al hombre, invitándole a ser su discípulo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él vino a trazarnos ese camino para poder llegar al Padre. ¿Qué significa que haya muerto en la cruz? La muerte de Jesús en la cruz, primero, es el signo más grande de su amor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Jesús nos revela el amor del Padre, pero también nos muestra su amor cuando nos dice: no hay amor tan grande que aquel que da la vida por sus amigos. La muerte de Jesús en la cruz es el signo más grande de su amor, del amor de Dios, del amor del Padre y del Espíritu Santo. Jesús libremente se entrega y paga el precio de nuestras culpas. A causa de nuestras culpas, nosotros somos merecedores de la muerte. Pero Jesús paga nuestras culpas. Con su muerte nos ha liberado del mal y nos ha ganado para Dios. Y con su resurrección nos da una nueva vida. Con su sangre bendita derramada en la cruz, nos limpia, nos purifica y nos ayuda a encontrar esa nueva gracia, esa vida nueva que viene de Dios. La 5. ¿Qué sentido tiene su ascensión al cielo? 40 días después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo en medio de mucha gente, entre ellos sus discípulos. ¿Qué significa esto? Que Jesús retorna a la derecha del Padre, de donde ha de volver rodeado de gloria. No se olviden, cuando Jesús ascendía al cielo, unos ángeles decían: hombres de Galilea, ¿qué hacen mirando hacia el cielo? Así como lo ven subir, volverá. Jesucristo, cabeza de la iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente en la gloria del cielo. Jesús, despidiéndose de sus discípulos, les dijo: yo me voy al Padre, en la casa de mi Padre hay muchas estancias. Yo voy a prepararles un sitio para que luego ustedes puedan ir, y donde yo vaya, estén también ustedes. Miren, Jesús asciende al Padre y deja la puerta abierta para que nosotros también algún día podamos ascender a la presencia de Dios. Muy bien, queridos hermanos, queridos catequistas, hasta ahí hemos hecho un resumen del encuentro pasado. Espero que hayan estado bien las respuestas y si no, afinan un poquito más lo que ya han tenido. Ahora nosotros nos encontramos con el nuevo tema, un tema muy bonito, el tema de lo que es la iglesia. Este tratado es de eclesiología. Cuando dimos la clase pasada y acabamos de hacer el resumen, hablamos sobre Cristo. Ese tratado dentro de la teología se llama Cristología, ¿no? Cristología, tratado sobre Cristo. Ahora es eclesiología, de iglesia, tratado sobre la iglesia. Eclesiología. Hablamos sobre la iglesia. Y para hablar sobre esto, comenzamos diciendo que la iglesia, ¿sí?, no es la estructura arquitectónica. A veces nos confundimos y bueno, a veces lo hacemos, pero nos entendemos, ¿no es cierto? Decimos, me voy a la iglesia, a la misa. Decimos que ahí está una iglesia, la iglesia de la parroquia. Y muchas veces nosotros como que asociamos el término iglesia a la estructura arquitectónica.
y no es así. Si nosotros ya queremos ir al término así estricto, real, podemos diferenciar y decir que la estructura arquitectónica se llama templo, ¿sí? Templo, ahí está al fondo el templo de nuestra catedral. La catedral dedicada a Nuestra Señora de la Merced de Babahoyo es la iglesia madre, el templo central, pero asimismo hay el templo en Quevedo, el templo en Ventanas, son templos. Y el templo es la casa de Dios, porque ahí está el Santísimo Sacramento. Ahora, en el templo, ¿quién se reúne? Se reúnen los fieles, los cristianos. Ellos se reúnen dentro del templo. Y ya vamos a ver que los fieles y los cristianos son la iglesia. Y justamente por eso decimos, es la iglesia, porque ese es el lugar donde se reúnen los que forman la iglesia, que son todos los cristianos, todos los bautizados. Pero bueno, hasta aquí, importante saber que el lugar donde se reúnen a rezar, la estructura arquitectónica donde realizamos la liturgia, se llama templo. Y vamos a ver ahora entonces estrictamente qué es la iglesia. La iglesia no es la estructura arquitectónica. La iglesia es la comunidad de creyentes bautizados. Miren, ahí tenemos una cantidad muy grande de fieles. Y no hay una estructura que les cobije, es decir, no hay un edificio ahí. Y sin embargo, ahí está la iglesia. Y es la iglesia de Dios que está convocada, que está reunida. Esa es la iglesia. Todos los bautizados, el pueblo de Dios, esa es la iglesia. Iglesia viene del término griego eclesia, que significa comunidad, gente llamada por una causa. ¿Sí? Eclesia es la asamblea, la gente llamada por una causa. Eso es eclesia. Comunidad visible fundada por Jesucristo sobre la roca de Pedro. Hemos dicho que la iglesia es el pueblo de Dios, la reunión de todos los bautizados, toda la gente que ha sido convocada a reunir la asamblea. Eso es la iglesia. Es la comunidad visible fundada por Jesucristo sobre la roca de Pedro. Y ahí tenemos la cita bíblica, Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿no? Y dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Miren, es fundada la iglesia sobre la roca que es Pedro. A él entrega las llaves del reino. Lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero desde luego, sobre Pedro como cabeza de un colegio. ¿Quién más constituye este colegio o este grupo sobre el cual el Señor funda la iglesia? Los otros apóstoles. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? Tenía 12. A uno de ellos le puso a la cabeza y es Simón Pedro. Sobre esas 12 rocas, Jesús funda el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Y digo funda el nuevo pueblo de Dios porque nosotros en el Antiguo Testamento hablamos de otro pueblo, un pueblo que Dios también formó, escogió y cuidó, con el cual hizo un pacto. Es el pueblo de Israel. No se olviden, hace 2 clases habíamos visto toda la historia de la salvación y cómo Dios formó al pueblo de Israel. Y lo fue formando con Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Miren, 12 hijos. Cada uno de esos 12 hijos fue una piedra sobre la que se edificó el pueblo de Israel. Y en el Sinaí, Dios hizo el pacto con ese pueblo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y se hizo el sacrificio de becerros, de corderos, y la sangre se tiró sobre el altar para sellar
este pacto de unidad entre Dios y el pueblo. Pero luego en el Nuevo Testamento Jesús, el Hijo de Dios, viene para fundar una nueva alianza. Una alianza de salvación para todos los hombres. Y esta alianza lo hace con ese nuevo pueblo que se va a llamar la Iglesia. La Iglesia nace de Jesucristo. Jesús es el que se muestra como una nueva ofrenda en la cruz para sellar esa alianza con ese nuevo pueblo. Jesús muere en la cruz, nos da el mandamiento del amor, derrama su sangre bendita y de esa muerte de Cristo nace un nuevo pueblo que es la Iglesia. No nos olvidemos que cuando Jesús estuvo crucificado, fue un soldado y le clavó una lanza en el costado a Jesús, de ahí brotó agua y brotó sangre. La sangre que es signo del sacramento de la Eucaristía, donde se reúne toda la Iglesia, y el agua que es el signo del sacramento del bautismo, por el cual todos formamos parte de ese nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. Pues por eso decimos que Jesús funda una nueva iglesia. Primero poniéndole a Cristo, poniéndole perdón a Pedro como cabeza, pero después dándonos los mandamientos y los sacramentos para que lo cumplamos y así seamos ese pueblo elegido y santo de Dios. ¿En qué se caracteriza esa iglesia, ese pueblo nuevo de Dios que se llama iglesia? Se caracteriza por profesar la misma fe. Todos profesamos una misma fe, no se olviden. Cuando estamos el domingo en la misa, después de la homilía, el sacerdote dice, profesemos nuestra fe. ¿Y qué rezamos ahí? El credo. Son las verdades en las que creemos todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, nuestro Señor, que nació por gracia del Espíritu Santo, de la Santísima Virgen María. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Miren, todos profesamos. La iglesia está regada en el mundo entero. Está en el Ecuador, está en Chile, está en la China, está en Europa, es decir, en el mundo entero. Y donde quiera que ustedes vayan, si hay un cristiano, van a ver que profesa la misma fe, tiene las mismas creencias, profesa el mismo credo, porque todos somos parte de la misma iglesia, fundada por Jesucristo sobre la roca de Simón Pedro, a quien nos dejó los mandamientos, los sacramentos, y también cada uno de nosotros hemos sido salvados por esa sangre redentora del Señor. Entonces, se caracteriza por profesar la misma fe. También se caracteriza por aceptar los mismos sacramentos. ¿Cuántos son los sacramentos? 7, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál nomás? Bautizo, comunión, confirmación, penitencia, unción de los enfermos, total y matrimonio. 7. Igual, esta Iglesia Universal de Jesús, que está en todo el mundo entero. Claro, en unos lugares, como en América Latina, la gran mayoría son católicos, cristianos. Hay otros continentes, como por ejemplo Asia, donde hay unas minorías, pero también hay presencia. Y si nosotros preguntamos aquí, en el Ecuador, ¿cuántos son los mandamientos? Un católico va a decir 7. ¿Cuántos son los sacramentos? Va a decir 7. Si nos vamos a España y le preguntamos cuántos, nos va a decir 7. Y si nos vamos a la China y le preguntamos a un católico cuántos son, nos va a decir 7. Porque 7 son los sacramentos y en eso todos compartimos. Luego, también obedecer la misma autoridad del Papa, el Santo Padre. Él es el que nos ayuda a ser confirmados en nuestra fe. No se olviden lo que decía Mateo 16, 18, cuando Dios le entregó las llaves a San Pedro, le dijo, te entrego las llaves, todo lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado. Significa que el que ata o el que desata aquí en la tierra es el Papa, en nombre de Dios. ¿Y cuál es su función de atar y desatar? Confirmarnos en nuestra fe, decir lo que está bien y lo que está mal, lo que está pegado y lo que está
distinto de las verdades reveladas, de las verdades que el Señor nos ha querido transmitir. Por eso tenemos que ser fieles al Santo Padre. Tenemos que escuchar su magisterio, su palabra. Y no solamente lo que dice el Santo Padre, sino también aquello que dicen los colaboradores directos del Santo Padre, que vienen a ser los obispos y después los sacerdotes y los religiosos, las religiosas. Todos ellos nos ayudan para mantenernos en una misma fe. ¿Qué hubiera sido si no había esta autoridad del Papa? Entonces, cada uno a lo mejor encontraría su propia verdad de fe. En un país creerían una cosa y en otro país otra cosa. Cambiarían las verdades de fe, cambiarían los mandamientos, cambiarían los sacramentos, porque no habría alguien quien controle, alguien quien nos ratifique en la fe y nos diga, este es el camino verdadero. Nosotros tenemos al Papa. Gracias a esta autoridad nos gobierna. La Iglesia Católica se mantiene firme en una misma fe, en una misma doctrina. Desde que Jesús vino a este mundo y la transmitió a sus primeros discípulos, desde ahí se ha mantenido el depósito de la fe, de papa en papa, hasta llegar a nuestro Santo Padre, el número 262 en esta sucesión. Por eso nosotros podemos estar tranquilos, que estamos en esa iglesia que Jesús hace más de 2000 años fundó y entregó a Simón Pedro, y Simón Pedro pues se encargó de mantenerla unida, pero su tarea ha venido transmitiéndose de papa en papa hasta la actual, que se llama el Papa Francisco. Vamos a ver una comparación entre la iglesia, o sea, el pueblo de Dios, y Jesucristo. Hay una gran armonía y semejanza, ¿no? Hay una armonía y semejanza. Vamos a ver en qué consiste esta semejanza. Jesucristo. Jesucristo es Hijo de Dios y Jesucristo también se ha hecho hombre. Es Dios y es hombre. Tiene una parte divina y tiene una parte humana, ¿sí? Jesucristo, ya habíamos dicho, acuérdense, en la encarnación, cuando hablábamos de la encarnación, siendo Dios, se hizo hombre. Y se hizo hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado. En Jesús hay las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Filipenses capítulo 2, versículo 6 nos dice, Él compartía la naturaleza divina, igual a Dios por propio derecho, sin embargo se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, Jesús entonces es verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una parte divina y una parte humana. En eso se parece a la iglesia, porque la iglesia también tiene una parte humana y una parte divina. El pueblo de Dios tiene esta parte humana. ¿Por qué? Porque como toda sociedad, como todo grupo humano, está formado por hombres y mujeres. Es decir, está formado por personas. Pero hasta aquí no vemos algo así tan trascendente, ¿no es cierto? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, una organización, una asociación, también es un conjunto de personas. Una ONG también es un conjunto de personas. Si la iglesia solo fuera una comunidad de hombres y de mujeres, podría ser cualquier organización humana. Sin embargo, la iglesia no solo tiene una parte humana, también tiene una parte divina. ¿Cuál es esa parte? Su origen y sus fines son divinos. ¿Cuál es su origen? Su origen es Jesús. Quien fundó la iglesia fue Jesús. No fue una persona que se le ocurrió un día fundar una comunidad o un grupo o una asociación de personas. Fue Jesús, el Hijo de Dios, quien escogió a Simón Pedro y después con los 12 y les mandó, vayan por el mundo entero, bautícenme y hagan que todos sean mis discípulos. Es decir, tiene un origen divino.
sus fines también son divinos. ¿Qué es lo que se quiere? La salvación de todos los hombres, para que todos crean en Jesús y todos se salven. Eso es. También nosotros decimos que la iglesia tiene una alma, y esa alma es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos une a Jesús? ¿Quién es el que impulsa el trabajo de la iglesia? ¿Quién es el que da la fuerza para que la iglesia continúe los pasos y el trabajo de Jesús? El Espíritu Santo, que fue derramado en Pentecostés. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia, decimos, sí, es una organización, es una asociación, un grupo de hombres y mujeres que ha nacido de Dios, que se ha creado por la voluntad de Dios y que está asistida por Dios y que persigue los fines que Dios le ha puesto como misión para cumplir aquí en la tierra. ¿Cómo está conformada la iglesia? Bueno, la iglesia está conformada por 3 tipos de personas, ¿no? Una que son los clérigos, otra que son las religiosas o religiosos y otra que son los laicos. Miren, a ver, identifíquense ustedes catequistas, ¿dónde están? ¿En los clérigos, en las religiosas, en los religiosos, en los laicos? Bueno, seguro van a decir, estamos en los laicos, ¿no? Muy bien. Vamos a explicar un poco los clérigos. Los clérigos son aquellos que han recibido primero el sacramento del bautismo y por eso son parte ya de la iglesia, y después han recibido un encargo de convertirse en los pastores de todos los fieles, y por eso han recibido el orden sacerdotal, y con el orden sacerdotal se configuran a Cristo pastor, y por eso actúan en persona de Cristo, administran los sacramentos y pastorean al pueblo de Dios. ¿Quiénes son los clérigos? El obispo, el presbítero y el diácono, ¿sí? Es entonces la jerarquía de la iglesia. Luego, nosotros tenemos otro grupo de personas. Ahí están los religiosos y las religiosas. Claro, en el caso de los religiosos, algunos también podrían ser parte de la jerarquía porque tienen el orden sacerdotal, pero hay muchos que no tienen el orden, simplemente abrazan la vida religiosa, ¿no? ¿Qué característica tiene un religioso y una religiosa? Primero, igual, son bautizados, por eso ya son parte de la iglesia, porque son bautizados, pero luego ellos también profesan unos votos, prometen vivir y cumplir 3 votos: pobreza, obediencia y castidad. Además que viven la vida fraterna, es decir, viven en comunidades, no viven solitos, siempre viven 3, 4, 5, 6, 10, viven en comunidad. Utilizan hábitos, como lo vemos ahí. Entonces, ahí están los religiosos. No se olviden, profesan los votos de la pobreza, la obediencia y la castidad, que son los consejos evangélicos, ¿sí? Son personas consagradas. Y luego tenemos los laicos. ¿Los laicos quiénes son? Son los bautizados también. Un laico es un bautizado. Laicos viene del término laos, que significa pueblo. Entonces, podríamos decir que son aquellos que han sido bautizados y que no pertenecen a la jerarquía de la iglesia. Ellos son los laicos y desde luego es el número significativo de los bautizados. Es el número mayoritario de los bautizados, pero tienen una función muy especial en la iglesia. No son, digamos así, bautizados de segunda mesa. No. Son personas muy activas, son personas muy importantes en la conformación de lo que es la iglesia, que ya lo vamos a ver. Hay una igualdad fundamental entre todos, entre aquellos que son clérigos, aquellos que son religiosos y aquellos que son laicos. Hay una igualdad, desde luego. Todos son hijos de Dios. Es el bautismo. ¿Cuál es el fruto fundamental?
el efecto fundamental del bautismo. Por medio del bautismo nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Luego, todos somos discípulos de Cristo, claro que sí, todos, porque Jesús nos ha llamado a seguir su camino, nos ha hecho los hijos de Dios, pero estamos llamados a seguir el camino de Jesús, a ser discípulos de Cristo Jesús. Todos estamos llamados a dar testimonio de Jesús en el mundo. Estamos todos llamados a ser santos. Jesús nos dice, sean santos como vuestro Padre del cielo es santo. Entonces, estamos llamados a ser todos santos. ¿Cómo llegamos a ser santos? Imitando a Jesús. La santidad se mira por cuanto nosotros podemos imitarle a Jesús. Si le imitamos mucho, pues hemos seguido el camino de santidad de una forma mucho más grande. Si nos olvidamos de seguir el camino de Jesús, pues nos alejamos de ese camino de santidad. Y tiene la misma misión, la misión de anunciar a Jesús y construir el reino de Dios. Todos tenemos, no solamente los clérigos, todos, clérigos, los religiosos, los laicos, todos somos hijos de Dios, discípulos de Cristo, llamados a ser santos y tenemos la misma misión de construir el reino de Dios. Ahora hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En cuanto a la participación del orden sacerdotal. La jerarquía, es decir, el obispo, los presbíteros y los diáconos, tienen el bautismo, pero además del bautismo, el orden sacerdotal. ¿Cuál es el orden sacerdotal? El orden sacerdotal es el sacramento por el cual se consagran y se configuran a los jóvenes con Jesucristo para que se conviertan en pastores del pueblo de Dios, en ministros de Jesús, y administren así los sacramentos de la salvación. En cambio, el pueblo de Dios tiene el bautismo, pero no recibe el orden sacerdotal. Ahora es importante que nosotros entendamos que por el bautismo, todos, por el bautismo, como ya hemos dicho, somos hijos de Dios y debemos cumplir con la misión que Jesús nos ha enseñado. Aunque todos estamos llamados a ser santos, no lo hacemos por el mismo camino y vocación. El clérigo está llamado a ser santo, los consagrados están llamados a ser santos, los laicos están llamados a ser santos, pero cada uno por su camino, porque son vocaciones distintas, una vida distinta. Por ejemplo, el clérigo que se injerta a Jesús está llamado a dar su vida por la comunidad, por los fieles, a administrar los sacramentos de la salvación. El clérigo está llamado a cuidar de la parroquia, a pastorear sus fieles. Y en la medida que lo haga, entonces él encontrará ese camino de santidad. En la medida en que el clérigo se entregue plenamente a su comunidad, estará entonces encontrando el camino de santidad, en la medida en que vive el servicio y el amor. Luego los consagrados, ¿cómo encuentran el camino de santificación? Bueno, viviendo su vida comunitaria, formando una buena comunidad religiosa, compartiendo con los demás miembros de esa comunidad religiosa, pero al mismo tiempo viviendo su carisma. Nosotros sabemos que hay muchas comunidades religiosas y muchos carismas. Hay comunidades religiosas que se encargan de la educación, otras se encargan de la evangelización, otras se encargan de la misión, se encargan de la salud, se encargan de las obras sociales, cada uno también de acuerdo a la obra de caridad que pueda desarrollar en este mundo. Y por último tenemos los laicos. El laico también tiene que buscar el camino de la santificación. ¿Cómo busca el laico el camino de la santificación? Bueno, primero, formando buenas familias, viviendo el amor. Ese amor, por ejemplo, entre los esposos. Si un laico forma una familia,
está llamado a vivir el matrimonio como una vocación de santificación y formar una buena familia, amando a su esposa, a su esposo, educando a sus hijos y formando una comunidad de vida y amor. Pero también los laicos encuentran la santificación en la medida en que sirven en el mundo, sirven a sus semejantes, sirven a sus hermanos, en los diferentes ámbitos, donde quiera que estén, si es un profesional, por ejemplo, un médico, un arquitecto, si es una persona que tiene un oficio, en su trabajo, servir a los demás y dar testimonio así de Dios en el mundo. Así encuentra la santificación. ¿Dónde está la iglesia? Bueno, la iglesia, ese pueblo de Dios, en principio habíamos hablado, es la comunidad, la reunión de todos los bautizados. Y claro, al inicio nosotros pensábamos que la iglesia está formada por el pueblo de Dios, es decir, por todos los bautizados y también por la jerarquía de la iglesia. Todos, jerarquía y pueblo de Dios, forman la iglesia. Todos, sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, esposos, esposas, niños, jóvenes, todos forman el pueblo de Dios. Pero este pueblo de Dios lo encontramos como en 3 secciones. Por ejemplo, la primera, los que estamos aquí en la tierra, que podríamos llamarnos la iglesia peregrina. Somos los que caminamos, los que estamos aquí en la tierra. Hasta que algún día nos llegue la muerte, formamos parte de la iglesia peregrina. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser fieles a Dios y cumplir todo lo que Dios nos manda. Pero ¿qué pasa una vez que nosotros fallecemos? Entonces pasamos a formar parte de la iglesia purgante. Nosotros sabemos que hay el purgatorio, es decir, ese lugar de purificación donde nosotros vamos para luego acceder a la presencia de Dios, ¿sí? Iremos entonces al purgatorio, ese es el lugar donde nosotros vamos a purificarnos. Claro, aquí en esta foto del purgatorio vemos que están en medio de llamas. Bueno, es una forma más o menos de representar, pero realmente no es un lugar así físico, sino es un lugar espiritual. El purgatorio es un espacio, un momento en el almita de cada uno de nosotros donde nos purificamos antes de ir a la presencia, ¿verdad? Antes de ir a esa presencia junto a Dios, ¿sí? Ahora nosotros podemos orar por las almitas para que entonces podamos nosotros alcanzar de Dios la gracia de una pronta purificación y que puedan pasar a la tercera etapa, que es la iglesia triunfante. Miren, ahí está Jesús dándole un abrazo a una persona. Llegó de la iglesia peregrina, pasa a la iglesia purgante, llega a la iglesia triunfante. Ahí está el Señor, ahí está Jesús, recibiéndole para que se quede para siempre ya junto a Dios en el cielo, ¿sí? Iglesia peregrina, iglesia purgante, iglesia triunfante, todos somos bautizados. Y Jesús murió por todos para redimirnos, para que alcancemos un día la salvación de nuestra alma. Y hablamos de la comunión de los santos cuando nosotros hablamos de que todos estamos en comunión. Por ejemplo, la iglesia peregrina reza mucho por la iglesia purgante para que algún día llegue al cielo. Y los que están en la iglesia triunfante rezan en cambio por la iglesia purgante, por la iglesia peregrina, para que algún día pueda llegar al cielo. Miren, entonces todos estamos unidos. Por eso es tan importante cuando alguien, por ejemplo, pide que se ofrezca una misa por una persona que ha fallecido, es para que pueda pasar de esa iglesia purgante a la iglesia triunfante. Y las oraciones son muy poderosas, más todavía cuando ofrecemos en la misa, que es el mismo sacrificio de Jesús, pues esa oración tiene una gracia muy especial de poder alcanzar para nuestros seres queridos que han fallecido esa dicha de poder purificarse pronto y llegar a la presencia de Dios, a esa iglesia triunfante. Claro que aquí nos falta algo, ¿no es cierto? Alguien me dirá, entonces todos van al cielo. Sabemos que no es así. Sabemos que
Hay personas que no van, una vez que fallecen, no van al purgatorio. Esas personas irán a otro lugar que será un lugar de castigo, que es el infierno. Eso no lo hemos puesto aquí, porque aquí estamos hablando de la iglesia, pero ustedes deben saber que si uno, por ejemplo, es parte de la iglesia peregrina y llega a tener pecados muy graves, una vida muy alejada de Dios, pues ya no hay purificación, lo que hay es el infierno. Por eso hay que portarnos bien y hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude a tener siempre una vida de conversión, una vida de cambio de vida, una vida de cambio de actitudes. Las 3 tareas de la iglesia comparte las tareas de Jesús, porque la iglesia, como hemos dicho, pues es semejante a Jesús. De hecho, la iglesia es el cuerpo y Jesús es la cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Lo que le pide la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, Jesús, que es cabeza, ¿qué nomás es? Es sacerdote, es profeta y es rey. Mire, sacerdote porque Jesús se entregó por nosotros. Porque Jesús instituyó los sacramentos dejando como en el centro su sacrificio en la cruz. De ahí beben todos los sacramentos que son medios de salvación. Jesús es profeta porque nos dejó su palabra, nos dejó sus mandamientos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. También nos dejó las obras de misericordia y nos ha dicho claramente: todo aquello que hagan por mis hermanos los más pequeños, por mí lo hacen. Además, Jesús es rey porque nos gobierna, porque como aquel buen pastor nos guía y nos lleva por el buen camino. Así como Jesús entonces es sacerdote, profeta y rey y tiene la posibilidad de santificar, enseñar y gobernar, nosotros como iglesia también debemos saber que tenemos esta triple función: santificar, enseñar y gobernar. Como la jerarquía de la iglesia, es decir, el Santo Padre, los obispos, el matrimonio, el orden sacerdotal, la liturgia de... A ver, parece que se nos cortó. Vamos a ver entonces de nuevo. Ahí estamos. Estábamos hablando de las 3 funciones, que tiene la jerarquía de la iglesia a la imitación de Jesucristo. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de los obispos, presbíteros y diáconos. ¿Cómo ejercen estas 3 funciones? Decíamos de santificar, celebrando los sacramentos, la liturgia de las horas. En cambio, en cuanto a enseñar, predicando la palabra de Dios. Y en cuanto a gobernar, guiando al pueblo, guiando a los grupos religiosos, guiando a los movimientos, lo ejerce así entonces, ¿no? Pero también el pueblo de Dios que son bautizados están llamados a ejercer esta triple función como sacerdotes, profeta y reyes. Claro, está de acuerdo a los encargos que ellos tienen. Es decir, la jerarquía ejerce esta triple función de acuerdo al orden ministerial que han recibido. En cambio, el pueblo lo ejerce de acuerdo al bautismo que han recibido y que por lo tanto les transmite un sacerdocio que se llama común. Vamos a ver, nuestros fieles, nuestros laicos, ¿cómo ejercen esta dimensión de sacerdote? Pues participando en la celebración eucarística. También muchos son nombrados como ministros de la Eucaristía, ministros de la palabra, para animar las celebraciones litúrgicas. Pero asimismo, como sacerdotes, están llamados a ejercer esta dimensión en la medida en que día a día ofrecen su vida a Dios en el trabajo, en las obras de amor, en las obras de misericordia al prójimo.
así el pueblo ejerce su función sacerdotal. ¿Cómo ejerce el pueblo su función profética? También anunciando la palabra de Dios. Por ejemplo, como buenos catequistas, anunciando la palabra de Dios, ayudando a dar cursos prematrimoniales, guiando un grupo juvenil, dando charlas a los esposos y anunciándole a Jesús en todos los lugares donde uno se encuentra. No se olviden que el laico, que está en tantos lugares, por ejemplo, está en un hospital, está en una cárcel, está en una oficina, está en un taller, está en un bus, en un taxi. El laico puede en todos esos lugares evangelizar a la gente, evangelizar a la población. Por eso también se nos dice que el laico tiene como misión especial preocuparse de las realidades temporales para ordenarles de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por último tenemos la función de rey que también ejerce el laico o el pueblo de Dios. ¿Cómo ejerce esta función del rey? Ayudando al sacerdote a gobernar la parroquia. Nosotros sabemos que en la parroquia hay, por ejemplo, hay el consejo de pastoral, donde junto al sacerdote se reúne un grupo de personas, programan las novenas, programan cómo van a componer la parroquia, programan cómo van a llevar adelante Cáritas, pues ayudan así al sacerdote. Vamos a regresar entonces a la filmina anterior, a la presentación anterior. Entonces vemos cómo estas tres funciones de santificar, enseñar y gobernar la ejercen la jerarquía y también el pueblo, los laicos. La jerarquía de una manera, los laicos de otra manera, pero las tres funciones la ejercen estos dos grupos, cada uno a su manera. ¿Cómo lo hace la jerarquía? Es decir, los sacerdotes, el obispo, los presbíteros y los diáconos, ¿cómo ejercen? Ya hemos dicho, la de santificar, celebrando los sacramentos, presidiendo los sacramentos, la de enseñar, dando a conocer la palabra de Dios, y la de gobernar, guiando al pueblo, a la diócesis, a la parroquia. Estas tres mismas funciones, ¿cómo ejercen los laicos o el resto del pueblo de Dios? La función sacerdotal la ejercen participando en la Eucaristía, ayudando al sacerdote en la celebración de la Eucaristía, de acuerdo a sus competencias, y asimismo sacrificándose en el día a día en su vida. El profeta, dando a conocer la palabra de Dios, evangelizando el mundo, y rey, ayudando en la parroquia al gobierno junto al sacerdote. Muy bien, queridos hermanos, terminamos. Aquí está la tarea. Por favor, grábela bien. Las preguntas: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ya sabemos, no es la estructura, ¿no?, donde se da la misa. Ya sabemos qué es la iglesia. ¿Cómo está formada? ¿Quiénes nomás forman la iglesia? ¿Y cuáles son sus tareas? Bueno, ustedes, de acuerdo a la exposición que le hemos dado, van a poder entonces contestar estas preguntas. Y vamos a la oración final, por favor. Vamos a rezarle a nuestra Madre querida, la Virgencita, una salve, un Ave María, pidiéndole que nos proteja y que les proteja a ustedes, queridos catequistas, y que sigan adelante con ese buen deseo de anunciar a Jesucristo en el mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor les bendiga y les proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, una buena tarde. Cuídense.